Nació en Santiago, tiene 46 años, está casado y tiene 3 hijos. Se licenció en Derecho en la Universidad Compostelana. Hace 20 años que ejerce como abogado por cuenta propia, profesión en la que ha logrado un notable prestigio. Desde 2007 forma parte de la directiva del mejor equipo de fútbol sala de Galicia, el Santiago Futsal. En sus vitrinas, una Copa de España, una Recopa de Europa, una Supercopa de España y 5 copas de la Xunta de Galicia. En octubre de 2012 se convirtió en su presidente, don Ramón García. Muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Y bienvenido. Bueno, enhorabuena porque su equipo ha conseguido un notable éxito en la Copa de España de Fútbol Sala este pasado fin de semana. Llegaron ustedes a semifinales y tan solo perdieron con el que a la postre fue el campeón del torneo, el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Sí, efectivamente, el papel que hicimos fue aquel al que más podíamos aspirar, que era pasar la primera eliminatoria, y luego en el cruce nos tocaba el Barcelona, y era evidente que era una diferencia muy grande. La ilusión la teníamos y cierta esperanza, pero ya el Barcelona en los primeros minutos marcó un ritmo de partido que hizo pues bueno, que el partido incluso no tuviera esa tensión que todos, aun perdiendo, presumíamos que podía tener, ¿no? ¿Pero hubieran tenido ustedes más esperanzas si se hubieran cruzado con el Pozo de Murcia? El Pozo es un equipo que tradicionalmente siempre se nos dio mal. Quiero decir, al Barcelona aún le empatamos aquí en Liga, con el Pozo jugamos, pero jugamos allá en su casa y perdimos. La verdad, son dos grandes equipos, pero yo creo, y tampoco soy un experto en fútbol sala, no creo, como simple aficionado, que el plantel de Barcelona es tan notable y tan brillante que realmente el ganarles pasa por una cuestión casi esporádica, ¿no? Es decir, ¿está contento el presidente del Santiago Futsal, don Ramón García, con la trayectoria deportiva de su equipo este año? Es el primer año de usted como presidente, la primera temporada. Creo que van sextos en la Liga, si no me equivoco, sí. Y con estas semifinales de la Copa de España. Sí, la trayectoria deportiva es muy buena, es muy buena. Incluso cuando se produjo la marcha de don José Antonio Lovelli, se especulaba mucho, incluso en los propios ambientes de fútbol sala, que eso implicaba la desaparición del club. Provocó que también en algunos jugadores le entrasen ciertas dudas de si era posible que continuase el proyecto o no. La verdad, no sabemos si va a continuar o no, simplemente lo estamos intentando. Y con lo cual tenemos que decir que esas dudas, en cierto modo, cierto fundamento sí tenían, pero lo que... Pero no en lo deportivo. Pero lo deportivo, el transcurso, el devenir de este campeonato es muy bueno. Porque ¿cuál era su objetivo inicial al comienzo de esta temporada, en lo deportivo? Bueno, pues en lo deportivo se había marchado un jugador que era el más importante, que era Icardo, otro jugador como Rubi, que contaba el entrenador con él, pues que lo conocía desde las categorías inferiores, y se consideraba que iba a ser una pieza muy importante desde el punto de vista deportivo, pues también se fue. Después fueron otros jugadores, hubo como cambio Palma de entrenador, y Charly. claro, también antes. Debutaba Santi Valladares como entrenador como primer entrenador en un equipo de primera división. Por cierto, el anterior estuvo con nosotros en este espacio. Sí. No, es un excelente entrenador, Tomás de Dios, y además lo considero una excelente persona, ¿no? Él, en su momento, él mismo fue el que consideró que el ciclo suyo había acabado, que en cierto modo dice mucho de su personalidad, de su carácter, ¿no? Y dijo, entiendo que tiene que venir una nueva persona. No era por motivos económicos, porque en aquel momento, cuando Tomás de Dios tomó la decisión, no se atisbaba los problemas económicos, puesto que José Antonio tampoco manifestaba, se veía que había irregularidades y cosas, por así decirlo, sospechosas, pero había un cierto secretismo, ¿no? No había una información clara sobre lo que estaba pasando. Y en ese sentido, Tomás de Dios, pues la verdad fue una persona con las ideas muy claras y dijo, creo que mi ciclo aquí ha terminado y que es bueno que pase una segunda persona. Y entonces, con todos esos cambios que hubo, con todos esos cambios, ¿ustedes qué objetivo se marcaba? ¿Mantenerse en la categoría simplemente? Mantenerse era relativamente fácil, porque este año no hay descenso directo y simplemente promociona el último. Entonces sabíamos que de ser una temporada de revolución, en lo deportivo esta era la mejor, ¿no? Porque realmente bajar de categoría es difícil. Pues la aspiración sería, pues posiblemente entrar en la Copa e intentar entrar en los playoffs de ascenso.
pero que en esta fecha, a esta fecha, que se haya entrado... Los playoffs por el título. Por el título, perdón, que dije ascenso, ¿no? Por el título. Que a estas alturas esté en las semifinales de Copa del Rey, se haya entrado en la Copa de España, incluso se ha llegado a semifinales y esté sexto en la Liga, y con la circunstancia que es relevante de las múltiples y tan importantes lesiones que hubo. Por ejemplo, el otro día, hasta ahora hubo 2 partidos que para mí me parecieron impresionantes, que fue el que jugó el equipo en Lugo contra el Azcar, donde realmente jugó con 6 jugadores del primer equipo, puesto que 2 se lesionaron por unos encontronazos y unos golpes en la cabeza, y en concreto Diego Quintela ya tuvo que retirarse porque casi incluso perdió el conocimiento un momento, y Alan no pudo participar de la primera parte, es decir, eran 6 jugadores y se ganó en Lugo, y después la eliminación del Trimán Navarra a un solo partido allá en su casa, que todos podemos ver que es un auténtico equipazo. Son 2 partidos que tienen un grandísimo valor, ¿no? Sí, son 2 victorias de grandísimo valor. Bueno, usted sabe mejor que nadie que a mí se me escapa a veces, se me acaba de escapar ahora mismo, que mucha gente todavía lo conoce como el Autos Lobelle, ¿no? Claro, es inevitable. Eso es inevitable y es lógico. Pesa su historia Son reciente. Muchos años y realmente tampoco, es decir, que el equipo se conozca como Lobelle es algo que es natural, En cualquier caso, usted es plenamente consciente de que tiene en sus manos en este momento al mejor equipo de fútbol sala gallego de la historia. Sí, lo que pasa es que es un equipo que tiene unos problemas que son excesivos. Vamos a ello, si le parece. El adiós de José Antonio Lobelle fue una sorpresa, pero no tanto me imagino porque ustedes ya sabían de la mala situación económica de su empresa automovilística. Sí, eso se sabía los que estábamos con él, lo sabíamos, pero fundamentalmente por los datos que tenemos de su entorno. No es una persona que y a lo mejor ahí está, y esto es una opinión personal, a lo mejor está ahí uno de los más graves problemas, no es una persona que haya asumido realmente la situación económica que había y las medidas pues, que a nivel empresarial, incluso en el propio equipo, había que adoptar. Es decir, no tiene mucha lógica ahora, sabiendo lo que se sabe y viendo lo que hay, haber fichado jugadores el año pasado, algún jugador extranjero, pues no tiene lógica. Habría que haber sido mucho más serios, mucho más austeros con el gasto. ¿Le debe dinero José Antonio Lobelle al club? Sí, sí. ¿Y se puede saber cuánto? Hombre, es una cantidad que yo no soy amigo de darla porque es una cantidad de cierta entidad y un poco por respeto a él, ¿no? Yo creo que le dolería mucho conocer ese dato, pero es una cantidad de cierta entidad que se divide entre una cantidad que se le debe a Hacienda, que es el bloque más importante. Ahora consiguió el aplazamiento de esa cantidad, es decir, Hacienda, que tenía embargado nuestros ingresos de las administraciones, Hacienda le ha permitido aplazar en unas cuotas mensuales esa cantidad, previo pago de una cantidad que, bueno, pues sí que trascendió, que fueron 20.000 euros, y el resto, que es una cantidad de cierta entidad, aplazada. Hay una cantidad de seguridad social que no es muy alta, pero también está aplazada, y después hay una deuda con jugadores, técnicos, y una partida que puede llamarse varios, que bueno, es una cantidad que puede estar rondando los 90.000 euros. Pero para que nuestros espectadores se hagan una idea y sin decir la cifra concreta, en total, más de medio millón, menos de un millón de euros. No, vamos a ver, el presupuesto de este club este año son 700.000 euros. La deuda pues es menos de la mitad del presupuesto. Es decir, es una deuda que realmente a mí me da rabia porque siendo de cierta entidad, en las cifras en las que él se mueve y en las operaciones en las que él se encuentra, se podía haber evitado. No es relevante, no es determinante, no es su problema esa deuda. Otro tema peliagudo, ¿qué apoyo económico reciben ustedes de la Administración actualmente, a día de hoy? Bueno, a día de hoy lo que tenemos es una cantidad de la Xunta de Galicia, que es en torno a los 40.000 euros, después hay unas pequeñas cantidades, que es por la promoción de la base, que es municipal, de unos 7.000 euros, y después está la cantidad que ya fue ingresada esta semana pasada, que es una subvención nominativa del Ayuntamiento de 50.000 euros, que figuraba en los presupuestos pues, para este año, claro. ¿Qué cuantía precisarían realmente de las instituciones y también de los particulares, naturalmente, para poder sobrevivir como club? Vamos a ver, ahora,
si don José Antonio afronta su deuda, es decir, porque por ejemplo los aplazamientos, bueno, son circunstancias, bueno, está al día, pero el aplazamiento en sí mismo nos veda a nosotros la posibilidad de aplazar la nuestra, ¿no? Es decir, tenemos una serie de cortapisas que también en el día a día hacen que la gestión aún sea más compleja. La falta de liquidez se suma porque evidentemente nosotros no podemos aplazar en Hacienda, nosotros no podemos aplazar nuestros pagos, no podemos aplazar nada. Pero tienen que pagar, claro. Y tenemos que pagar, ¿no? Nosotros tenemos que estar al día, pero puntualmente. Entonces, es esa deuda, esa dificultad de gestión, pero yo estimo que el equipo, si ahora recibiéramos una inyección que puede estar en los 250.000 euros, podría sobrevivir perfectamente y quedar al día en todos los pagos, tener el club saneado, poder hacer un equipo el año que viene posiblemente un poco más barato, ajustarlo un poquito más. Ya este año se bajó el presupuesto en cerca de 300.000 euros, que es bastante, y eso redunda en el tremendo éxito deportivo, es decir, con menos 300.000 euros menos que el año pasado, y sin embargo el equipo a nivel deportivo tiene un comportamiento muy similar, ¿no? Y su cantera sigue siendo igual una fuente inagotable de jugadores para todos los demás equipos de España, prácticamente. Ahora en la Copa, pues evidentemente ya hay algún club que se interesó por jugadores del Santiago Futsal y que está, es decir, seguimos siendo una referencia para que los grandes, que es hombre, algún día ojalá, ese es un desideratum, ojalá algún día no seamos un equipo que solo vende y que vende sistemáticamente, pero bueno, eso es algo que queda muy lejano, puesto que ahora lo que estamos hablando o intentando es sobrevivir, ¿no? Que es algo mucho más esencial. A ello vamos. ¿De dónde vamos a sacar esos 200 o 250.000 euros? Pues lo seguimos buscando, ahora nos falta, que me olvidé de la cantidad, hay 30.000 euros de la Diputación que también tienen que entrar ya, porque es una cantidad que ya fue justificada, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que seguir buscándolo. El apoyo fundamental que tenemos que buscar es del tejido empresarial. Pero ustedes ya tienen patrocinadores y sponsors. Tenemos sponsors, pero pequeños, de cantidades pequeñas, que para la publicidad, etcétera, etcétera. Pero lo que es importante es tener un sponsor, además de Eulogio Viñal, que es el sponsor más importante que tenemos, pero no entró en el club con la intención de ser un primer sponsor, no fue su intención. Lo que necesitamos es un sponsor, pues eso, el que le da, como por ejemplo pasa en el Inter, con Movistar, o en el Pozo, con el Pozo, ¿no? Ese sponsor que pone ese grueso que te garantiza la estabilidad del club. Y que incluso le puede dar nombre al club, es decir, como en su día se llamaba Autos Lobelle, es decir... Oiga, don Ramón, ¿qué le pasa al alcalde de Santiago, Ángel Currás, con el club? Esa es una pregunta complicada de responder, porque... Por eso se la hago, si no ya la contestaría yo. Bueno, es verdad. Uno, teóricamente, tiene que ser políticamente correcto, ¿no? Y a veces, pues... Bueno, en esta entrevista no hace falta tanto. Evidentemente, uno tiene que ponderar los distintos intereses que pueden existir al contestar esa pregunta. A ver, yo creo que es una persona que no es una persona que realmente le guste el deporte, esa es mi opinión. Entonces, el problema que surge con nosotros, pues es un problema que para él no es prioritario, Pero no va al palco, ¿no?, en los encuentros. No es una persona que haya venido nunca a vernos jugar, ni siquiera el día del homenaje en Trabada vino, es decir, no le llama el deporte, lo cual es muy respetable, ¿no? Pero ustedes le invitan, ¿no?, en actos concretos. Sí, efectivamente, siempre le invitamos. De hecho, incluso ahora en la Copa, el alcalde de Alcalá estaba en el palco y yo creo que recibió me comenta vuestro alcalde que no puede venir a la semifinal, etcétera, etcétera. Es decir, obviamente siempre le mandamos la invitación y él está al día de todos los eventos que tiene el club. Y después que están inmersos en una vorágine judicial que yo creo que también hace que estén un poco distraídos. Efectivamente. Con eso. ¿Qué peso tiene en la estructura del Santiago Futsal el coordinador general, que es Miguel Fernández, que creo que es periodista, además, como yo? Sí, hombre, Miguel es un equipo con una estructura administrativa, por llamarlo de alguna manera, muy sencilla. Son realmente dos personas, Miguel y Nair, y entre los dos llevan todo. Miguel, evidentemente, lleva las labores un poco más de coordinación, de más responsabilidad, pero yo creo que son dos personas que hacen el trabajo de 5 y no exagero.
y Nair, que lleva toda la parte de comunicación, marketing, etcétera, y que además... Y si un día hay que llevar la ropa a lavar, porque también la lleva, quiero decir... y que lo hace también excelentemente, no se olvide usted. Efectivamente, son dos personas que, la verdad, una de las cuestiones que más nos animó a intentar, pues, intentar sacar esto adelante es la gran calidad humana de las personas que están en el club, ¿no? Incluyendo los jugadores, es decir, a los jugadores, pocos trabajadores, a algunos se le debe 3 nóminas aún del año pasado y ahora llevan un retraso de 2 y hombres están inquietos, pero preguntan, a veces intentamos hablar lo máximo posible y nos reunimos, pero evidentemente hay ciertas tensiones, pero no pasa de eso, y eso entiendo que es algo que dice mucho a favor de ellos, ¿no? Mi estilo es sincero, ya lo ve usted, totalmente sincero. Hace tiempo, el fútbol sala, hace una década o 2 décadas, el fútbol sala estaba muy de moda en España y ahora quizá no tanto. ¿Tienen ustedes celos del Obradoiro Monbus Bluesense? Se lo digo porque ellos sí tienen patrocinadores importantes, se lo digo por cómo la afición se vuelca en Santiago con el equipo de baloncesto, con ese Miudiño Connection, etcétera, etcétera. No digo que con el suyo no se vuelquen, pero de la manera con la que se vuelca Santiago con el equipo de baloncesto. Hombre, evidentemente tenemos muchísimos celos, claro. Sería imposible no tenerlos. Entiendo que ver ese pabellón con 6.000 personas animando y volcadas con el equipo, eso es, literalmente es envidiable. Entonces, es un grandísimo proyecto y evidentemente es un proyecto deportivo estupendo. Además, a nivel de los trabajadores, mayor contacto tenemos con la gente del Obradoiro del día a día. Es un contrato muy bueno, son gente tremendamente agradable, las relaciones entre los dos clubes son buenas, ¿no? Son muy buenas. Se me ocurre, ahora que está tan de moda esto de las fusiones de los ayuntamientos y todo eso, una fusión entre los dos equipos sería imposible, ¿no? Digo, hacer la misma marca, la misma franquicia que dirían los estadounidenses, para a lo mejor pues compartir patrocinadores, ahorrar gastos, etcétera. Sí, sería perfectamente posible. La verdad, con el Monbus no lo habíamos pensado, a pesar de que tenemos... Que aquí somos muy creativos. Muchas cosas en común, muchísimas. Desgraciadamente el carácter gallego, y ahí todos tendremos que hacer autocrítica, no es de unir. Somos a veces, yo creo que un pecado que tenemos es un excesivo individualismo, pero efectivamente, algo habíamos planteado ya en su día con el Compostela, entendiendo esa afinidad. Lo que pasa es que, claro, nuestra situación tan turbulenta no invita a proponerle a ningún socio que se una, ¿no? Porque más que unirse, tiene que financiarte. Ayudar. Claro. Entonces, evidentemente, uno de nuestros objetivos sería intentar estabilizar un poco el club, pero que duda cabe que compartimos instalaciones, etcétera, sería yo creo que sería algo positivo. Y no me diga usted que no le he dado una buena idea, para el futuro. Sí, y a ver, yo creo que somos un club abierto a ese tipo de sugerencias. Habría que preguntarle a los otros, a la otra parte, qué pensaría de eso, pero sí sería... Y yo creo, cuando en su día pues, se lo plantea el presidente de Compostela, lo que pasa que bueno, en ese primer momento era el cambio, había determinados episodios que tampoco eran del todo positivos, entonces planteamos cada uno seguir un poco y a ver si más adelante había más puntos de encuentro. Pero es lo que le decía, una entidad como el Barcelona, que es una cuestión que funciona perfectamente, tiene varias secciones y no pasa nada, es decir, por eso. Hasta das un servicio mejor, porque la gente pues tiene carnes más baratos, claro. Se compatibilizan horarios, es más fácil incluso desde un punto de vista municipal organizar instalaciones y todo, y aunando esfuerzos es mucho más fácil salir. Realmente ese tipo de soluciones yo creo que son siempre muy positivas, ¿no? Usted es aficionado al fútbol sala. No sí. Ha sido nunca profesional de la cosa. No. Es también aficionado a la música, creo. Ha cantado usted como músico aficionado
y sigue cantando, creo, según me decía antes de la entrevista. Y usted también tiene inquietudes sociales, digo, para acercar a los espectadores, ya por último, un poco también, no solo hablar del club, sino también de usted, a nuestro personaje. Es secretario de FAIBEN, una asociación dedicada a la lucha contra la exclusión de los niños, la exclusión infantil, y secretario de la Fundación FACS, que es de personas sordas. Y también creo que ha sido o ha ocupado cargos importantes en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Sí, a ver, efectivamente, en la Fundación FAIBEN es una fundación para la protección de los menores, trabaja con los menores en situación de desamparo, a efectos de que en vez de entrar en los centros de menores, donde entendemos que el menor, pues desgraciadamente, para él no es el mejor sitio donde puede estar, se trabaja con ellos lo que se llaman pisos familia, que se trata que sean hogares o lo pisos, más parecido a un hogar. Con ello, esos periodos que van desde esta situación de desamparo hasta que entren en una adopción, pues que los pasen en estos pisos y que sea un periodo lo más breve posible, ¿no? Buscando siempre que o bien regresen a su familia natural, porque se han solucionado aquella problemática que había originado la situación de desamparo del menor, o bien pues que entren en una nueva familia que le pueda dar al menor pues eso, un hogar. Y la Fundación FASPAGA es una fundación, trabajo con el colectivo sordo desde hace ya 13, 14 años, como asesor en la federación, etcétera, etcétera, y eso te conlleva que efectivamente entras en distintos entes, como es el comité del CERMI en Galicia o en alguna comisión efectivamente del CERMI estatal, puesto que somos pocos, entonces lo que hace es cada uno tener 5 o 6 puestos, puesto que no hay presupuesto, para que sería lo idóneo para tener 5 o 6 asesores, cada uno encargado de un puesto. ¿No? Pues enhorabuena también por esa parte social, don Ramón García, presidente del Santiago Futsal, abogado, gracias por haber estado con nosotros esta noche en Nove Acción, aquí en Popular Televisión Galicia. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. Y ustedes saben que tienen con nosotros siempre una cita, concretamente de lunes a jueves, aquí en Nove Acción, Popular Televisión Galicia, nuestro espacio de entrevistas en nuestro canal, a las 9:30 aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.